Mucho antes de que existiera el cine, el ser humano ya buscaba crear ilusiones visuales. En teatros antiguos, ferias y espectáculos itinerantes se utilizaban trucos mecánicos, juegos de luces y mecanismos ocultos para simular apariciones, desapariciones y fenómenos sobrenaturales. La necesidad de sorprender al público precede por siglos a la tecnología cinematográfica. En el teatro clásico y medieval se empleaban trampillas en el escenario, poleas y telones pintados para recrear tormentas, descensos divinos o transformaciones mágicas. Estos recursos eran completamente físicos, construidos con madera, tela, humo y fuego real. No existía edición ni postproducción, todo debía ocurrir en vivo. Durante el siglo XIX, con el auge de los espectáculos de magia y las ilusiones ópticas, se perfeccionaron técnicas como los espejos estratégicamente colocados y los mecanismos ocultos bajo el escenario. La ilusión dependía del diseño artesanal y de la precisión técnica. Así, antes de que naciera el cine, ya existía el principio fundamental de los efectos prácticos: crear lo imposible utilizando elementos reales frente a los ojos del espectador. Con la invención del cine a finales del siglo XIX, la ilusión dejó de estar limitada al escenario teatral y encontró un nuevo espacio. La pantalla. Las primeras películas eran simples registros de la realidad, pero muy pronto algunos creadores descubrieron que la cámara no solo capturaba el mundo, sino que podía transformarlo. Uno de los pioneros en comprender este potencial fue Georges Méliès, ilusionista y cineasta francés, que comenzó a experimentar con la interrupción de la cámara, la sobreimpresión y la escenografía construida a mano. Al detener la filmación, modificar elementos en el set y continuar grabando, lograba hacer desaparecer personas, cambiar objetos de lugar o simular explosiones mágicas. Estos trucos eran completamente físicos y mecánicos, realizados frente a la cámara sin ningún tipo de edición digital, por supuesto inexistente en esa época. En películas como Le Voyage dans la Lune, Méliès combinó decorados pintados, vestuarios exagerados, humo real y mecanismos ocultos para crear mundos fantásticos. Cada efecto debía construirse manualmente: maquetas, telones ilustrados y dispositivos diseñados específicamente para cada escena. En este periodo temprano, el efecto práctico nació como una solución creativa ante las limitaciones técnicas. No había computadoras ni manipulación posterior de la imagen. Todo dependía de la planificación previa, del ingenio mecánico y del control del espacio físico frente a la cámara. El cine primitivo demostró que la ilusión podía diseñarse cuadro por cuadro, utilizando objetos reales, trucos ópticos y precisión artesanal. Aquí comenzó oficialmente la historia de los efectos prácticos cinematográficos. A medida que el cine avanzaba durante las primeras décadas del siglo XX, los efectos prácticos se volvieron más sofisticados. Las historias comenzaron a exigir escenarios que no podían filmarse en la realidad: ciudades gigantes, catástrofes masivas, mundos futuristas. La solución no fue digital, sino artesanal. Así nació el uso sistemático de maquetas y miniaturas. En producciones ambiciosas como Metrópolis, dirigida por Fritz Lang, se construyeron enormes modelos a escala de rascacielos y complejos urbanos. Estas estructuras, cuidadosamente iluminadas y filmadas con técnicas específicas, daban la ilusión de una ciudad monumental. La cámara, colocada estratégicamente, hacía que lo pequeño pareciera inmenso. El uso de miniaturas permitió representar explosiones, derrumbes y desastres sin poner en riesgo vidas humanas ni requerir presupuestos imposibles. Las maquetas podían destruirse frente a la cámara para simular colapsos realistas. La física era real, solo que en escala reducida. Además, comenzaron a desarrollarse técnicas como la proyección en fondo y los decorados combinados con pintura mate, donde artistas extendían visualmente los escenarios sobre paneles de vidrio. La ilusión dependía de la precisión entre lo pintado y lo construido. En esta etapa, los efectos prácticos dejaron de ser simples trucos y se convirtieron en ingeniería creativa. Talleres especializados empezaron a surgir dentro de los estudios cinematográficos, dedicados exclusivamente a diseñar y fabricar elementos físicos para la pantalla. El cine demostraba que lo imposible podía construirse con madera, metal, pintura y paciencia. Con el avance del cine en las décadas de 1930 y 1940, los efectos prácticos dieron un salto hacia la creación de seres imposibles. Ya no se trataba solo de construir ciudades
o simular explosiones, sino de dar vida a criaturas que no existían. Para lograrlo, los estudios desarrollaron departamentos especializados en maquillaje, prótesis y animación física. Uno de los momentos clave fue el estreno de King Kong, donde el animador Willy Sobrien utilizó la técnica de stop motion para mover una figura articulada cuadro por cuadro. Cada pequeño movimiento del modelo se fotografiaba individualmente, creando la ilusión de vida cuando las imágenes se proyectaban en secuencia. La criatura no era dibujo ni truco óptico, era un objeto físico manipulado con precisión extrema. En paralelo, el maquillaje protésico comenzó a evolucionar. Materiales como el látex permitieron transformar el rostro y el cuerpo de actores en monstruos, ancianos o personajes sobrenaturales. Las transformaciones se realizaban manualmente, capa por capa, antes de cada toma. La credibilidad dependía del detalle artesanal. La combinación de maquillaje, animación física y escenografía construida amplió enormemente las posibilidades narrativas del cine. Los efectos prácticos comenzaron a ocupar un lugar central en géneros como el terror y la fantasía, donde la presencia tangible de criaturas y transformaciones era esencial para impactar al público. En esta etapa, los efectos prácticos dejaron claro que podían no solo simular eventos, sino crear vida artificial frente a la cámara. A partir de las décadas de 1950 y 1960, los efectos prácticos comenzaron a integrarse de manera más compleja con la tecnología mecánica y electrónica. El cine de ciencia ficción y aventuras demandaba naves espaciales, criaturas extraterrestres y entornos imposibles que debían sentirse reales dentro del encuadre. La solución no era dibujarlos, sino construirlos. Se perfeccionaron los sistemas de cables invisibles, plataformas móviles y mecanismos hidráulicos que permitían mover objetos pesados con precisión frente a la cámara. Las maquetas ya no eran estáticas, podían desplazarse, iluminarse desde dentro y simular vuelos controlados. El detalle técnico se volvió fundamental para evitar que el espectador detectara el truco. En producciones como 2001, Space Odyssey, dirigida por Stanley Kubrick, se construyeron enormes sets giratorios para simular gravedad artificial. Los actores caminaban dentro de estructuras mecánicas que rotaban físicamente, creando una ilusión científica completamente práctica. Nada era generado después, todo estaba construido y funcionando en el set cinematográfico. Durante esta etapa, los talleres de efectos prácticos se convirtieron en verdaderos laboratorios de ingeniería. Carpinteros, escultores, técnicos eléctricos y diseñadores trabajaban juntos para fabricar soluciones físicas específicas para cada escena. Cada explosión, cada nave, cada criatura debía diseñarse desde cero. La sofisticación alcanzada en esta era demostró que los efectos prácticos podían competir con cualquier límite técnico. El cine dependía de la creatividad física, de materiales reales y de soluciones mecánicas cuidadosamente planificadas. Durante las décadas de 1970 y 1980, los efectos prácticos alcanzaron un nivel de sofisticación que redefinió la experiencia visual del cine. Los avances en materiales sintéticos, mecanismos internos y técnicas de animación permitieron crear criaturas y escenarios con un realismo nunca antes visto. La clave ya no era solo impresionar, sino convencer completamente al espectador. Un punto decisivo fue el desarrollo de animatrónicos, estructuras mecánicas cubiertas de piel artificial, capaces de moverse con motores y controles remotos. Estas creaciones podían parpadear, respirar, gesticular y reaccionar físicamente en escena. La interacción directa entre actores y criaturas mecánicas elevó la credibilidad de las historias. Películas como Star Wars impulsaron enormemente el uso de maquetas detalladas y efectos físicos complejos, mientras que en el ámbito del terror y la ciencia ficción, producciones como La Cosa del Otro Mundo llevaron el maquillaje protésico y las transformaciones corporales a niveles extremos de complejidad. Cada efecto se diseñaba manualmente, utilizando látex, espuma, motores ocultos y mecanismos internos que operaban en tiempo real frente a la cámara. Los estudios comenzaron a especializar equipos completos dedicados exclusivamente a la creación de efectos prácticos. Escultores modelaban criaturas desde arcilla, técnicos construían esqueletos mecánicos internos y artistas aplicaban capas de pintura para lograr texturas orgánicas. En esta etapa, el efecto práctico se convirtió en espectáculo en sí mismo. La sensación de que algo estaba
físicamente presente en el set, aportaba peso, sombras reales y reacciones auténticas. Era un momento donde la ilusión dependía completamente del ingenio artesanal y la ingeniería aplicada. Con el auge de los efectos prácticos en las décadas finales del siglo XX, comenzaron a consolidarse talleres y estudios dedicados exclusivamente a su desarrollo. Ya no eran departamentos secundarios dentro de un estudio cinematográfico, sino empresas especializadas en diseñar criaturas, prótesis, miniaturas y mecanismos complejos para distintas producciones. Uno de los nombres más influyentes en esta etapa fue Stan Winston, cuyo estudio participó en la creación de criaturas animatrónicas que combinaban escultura tradicional con ingeniería avanzada. La integración de motores, sistemas hidráulicos y control remoto permitió que los personajes reaccionaran en tiempo real ante la cámara. Al mismo tiempo, compañías como Industrial Light y Magic comenzaron desarrollando maquetas, modelos físicos y sistemas mecánicos antes de expandirse hacia otros terrenos tecnológicos. En sus primeros años, la base de su trabajo era completamente práctica: explosiones reales, naves construidas a escala y escenarios físicos detallados. La especialización permitió que cada fase del proceso estuviera cuidadosamente planificada: diseño conceptual, escultura, construcción de moldes, fabricación de piezas móviles y pruebas en set cinematográfico. El efecto práctico se convirtió en una disciplina compleja que combinaba arte, mecánica y física aplicada. En esta etapa, el conocimiento acumulado durante casi un siglo alcanzó su máxima madurez. Los efectos prácticos ya no eran improvisación, sino una industria consolidada con técnicas refinadas y equipos altamente capacitados. A finales del siglo XX, la aparición de efectos generados por computadora comenzó a transformar la industria cinematográfica. La posibilidad de crear imágenes sin límites físicos abrió nuevas puertas creativas, pero también planteó un desafío directo a los efectos prácticos tradicionales. Producciones como Jurassic Park marcaron un punto de inflexión. Aunque la película utilizó animatrónicos avanzados diseñados por Stan Winston, también incorporó imágenes generadas por computadora para ciertas escenas. Fue uno de los primeros grandes ejemplos donde lo práctico y lo digital coexistieron en una misma producción. A partir de ese momento, muchos estudios comenzaron a inclinarse hacia soluciones digitales por su flexibilidad y capacidad de corrección en postproducción. Sin embargo, los efectos prácticos no desaparecieron. Directores y diseñadores defendieron su valor por una razón esencial: la presencia física aporta textura, peso y reacciones auténticas en el set cinematográfico. El debate no fue inmediato, pero sí progresivo. Algunos géneros comenzaron a depender más del CGI, mientras otros mantuvieron la construcción real de escenarios, explosiones controladas y maquillaje protésico. La experiencia acumulada durante décadas demostró que lo tangible generaba una conexión distinta con el espectador. En este periodo, los efectos prácticos dejaron de ser la única opción, pero conservaron su prestigio como arte artesanal y herramienta narrativa poderosa. Los efectos prácticos no nacieron en computadoras ni en laboratorios digitales. Surgieron del teatro antiguo, de la carpintería, de la pintura y de la ingeniería artesanal, desde trampillas en escenarios medievales hasta animatrónicos complejos y maquetas monumentales. Su historia es la historia de la creatividad física llevada al límite. Durante más de un siglo de cine, cada explosión real, cada criatura construida a mano y cada ciudad en miniatura representaron horas de trabajo manual y planificación precisa. Los efectos prácticos no solo buscaban engañar al ojo, sino convencer al cuerpo, proyectar sombras reales, generar interacción auténtica y aportar peso tangible a la imagen. Aunque la tecnología digital transformó la industria, el origen de la ilusión cinematográfica sigue profundamente ligado a materiales reales, herramientas físicas y talento artesanal. Los efectos prácticos demostraron que lo imposible puede construirse con madera, metal, látex y paciencia. Si te gustó conocer el origen de los efectos prácticos y quieres descubrir la historia detrás de otras técnicas y momentos que cambiaron el cine, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.